Hola jóvenes, nos encontramos en otro episodio con la física para hablar sobre los tubos sonoros. Y aquí tenemos una serie de instrumentos musicales relacionados con la producción del sonido gracias al viento. Y hoy vamos a analizar qué es lo que está pasando dentro de un tubo, que en términos generales es lo mismo que ocurre con cualquiera de los instrumentos que estamos visualizando en estos instantes. Pero hagamos un poco de historia. Vamos a hablar del famoso tubo de Kuhn, inventado por August Kuhn en el año de 1866. Este tubo pues era un tubo transparente en el cual Kuhn había colocado un poco de arena bien finita, y el objetivo de este era analizar las ondas estacionarias y más adelante poder establecer la velocidad de las ondas sonoras en varios gases. Entonces aquí podemos visualizar en la parte inferior derecha un tubo muy similar al que tenía Kuhn, con algo de arena bien fina, y él ejercía presión al aire que se encontraba dentro del mismo, y observa que empiezan a formarse pequeños montoncitos de arena, algo similar a lo que estamos observando aquí. Dependiendo de la presión que se ejercía al aire, pues aparecían más o menos montoncitos de arena. Y esto pues lo lleva a él a deducir que ahí se están formando, en la parte interna del tubo, se están generando una serie de ondas estacionarias muy similares a las que estamos visualizando aquí, ondas longitudinales, las cuales pues hacían que el aire vibrara dentro del tubo, subiendo y bajando, generándose algo muy similar a lo que estamos visualizando acá. Y esto era debido a la compresión y rarefacción del aire que se encontraba dentro del tubo. Otro invento muy similar fue el tubo de Rubens, diseñado por Heinrich Rubens en el año de 1905. Pero en este caso él toma un tubo al cual le imprime en la parte interna gas propano, y este gas propano pues lo hace vibrar gracias a un pequeño parlante, generándose una serie de llamas como lo estamos observando aquí, ya que a ese tubo le habría una serie de perforaciones equidistantes una entre otra, y podemos visualizar también algo muy similar a las ondas longitudinales, y que se generaba así pues una serie de ondas estacionarias, la cual pues adquiría las diferentes configuraciones debido a la presión interna del gas que era generado por el parlante, que me generaba diferentes frecuencias al gas que se encontraba dentro del tubo. Hoy pues vamos a ver cómo es que se comportan las columnas de aire dentro de un tubo. Y estos tubos sonoros nosotros los podemos clasificar en tubos cerrados y en tubos abiertos. ¿Qué es un tubo cerrado? Pues es aquel que tiene un extremo abierto y el otro extremo cerrado, mientras que los tubos abiertos son aquellos que poseen dos o más aberturas. Entonces vamos a hacer el análisis de la columna de aire que se encuentra dentro de este tubo. Aquí pues se van a generar una serie de nodos y vientres. La parte donde la vibración es nula, pues se genera una serie de nodos, pero donde la vibración de la columna de aire o de la columna del gas, pues se van a generar vientres donde la vibración es máxima. Entonces aquí tenemos vientres donde la vibración de esa columna de aire es mayor y un nodo donde la vibración es nula. Se generan entonces columnas de aire longitudinales, y de esta manera pues los nodos serán los puntos de condensación y los vientres los puntos de dilatación o rarefacción del aire. En los extremos cerrados siempre se van a producir nodos, oído, siempre se generan nodos en los extremos cerrados, mientras que en los extremos abiertos siempre se generan vientres.
Vamos a hacer un repaso de lo que vimos hace algunos meses relacionados con el movimiento ondulatorio. Entonces aquí tenemos una onda la cual pues está vibrando y ya sabemos que la longitud de onda se puede medir entre dos crestas consecutivas. Pero esta longitud de onda nosotros la podemos dividir en dos partes iguales, generándose así media longitud de onda. Lo quitamos, pero esa longitud de onda también la podemos dividir en cuatro partes iguales y una de esas fracciones me corresponde a lambda cuartos, un cuarto de lambda. Y esto que estamos visualizando acá, ese lambda medios y ese lambda cuartos, pues es algo que vamos a utilizar con los tubos abiertos y los tubos cerrados. En el día de hoy analizaremos los tubos abiertos. También recordamos que la frecuencia en el movimiento ondulatorio está dada por la velocidad de propagación de la onda dividido entre la longitud de onda. Basados en esto, entonces comencemos el análisis con los tubos abiertos. Entonces vamos a coger un tubo y a este tubo le vamos a ejercer poca presión al aire que se encuentra dentro del mismo. Cuando le ejercemos poca presión, pues se genera algo similar a esto. Este tubo tiene una longitud L y si observamos, aquí se está generando dos vientres, un vientre en cada extremo abierto y se genera un nodo en el medio donde la vibración es nula. Entonces tenemos dos vientres en los extremos y un nodo en el centro. Si observas, la longitud del tubo equivale a media lambda, algo similar al repaso que hicimos hace unos pocos minutos. Si despejamos lambda, esto es igual a 2L. Nosotros sabemos que la frecuencia en el movimiento ondulatorio está dada por la velocidad sobre lambda. Entonces vamos a reemplazar este valor de lambda que acabamos de obtener aquí, lambda igual a 2L. Entonces lo reemplazamos en esta fórmula y obtenemos que F es igual a B sobre lambda. ¿Pero qué es lambda? 2L. Y esta es la primer frecuencia que acabamos de obtener. A este tipo de configuraciones y con esta frecuencia se le llama el sonido fundamental o primer armónico. Vamos ahora a ejercer un poco más de presión al aire que está dentro de ese tubo. Y aquí tenemos el tubo, le ejercemos un poco más de presión y se genera una configuración muy similar a la que estamos visualizando acá. Ese aire que está dentro del tubo comienza a vibrar, sube y baja, y aquí con línea punteada pues estamos observando la onda longitudinal, demostrando de esta manera entonces que el aire está subiendo y bajando, formándose la configuración que tenemos aquí. Si observamos, en los extremos se están formando siempre vientres. Y acá en el centro también tenemos otro vientre. Entonces en total tenemos 1, 2, 3 vientres y 1 y 2 nodos. Acá tenemos los dos nodos y los vientres. Esa es la configuración para este tipo de tubos donde se le aumenta un poco la presión al aire. Si observamos la longitud del tubo, esta equivale a una lambda completa. Despejamos lambda, bueno, ya tenemos lambda despejado, entonces esto es L. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a B sobre lambda, pues reemplacemos esta lambda aquí, en esta expresión, obteniendo así que la frecuencia es igual a B sobre L, y esta es la segunda frecuencia. Cuando se ejerce presión al aire que está dentro de este tubo, o al gas que está dentro de este tubo, y se obtienen 3 vientres, 2 nodos y este tipo de frecuencias, pues se está generando lo que llamamos el segundo armónico. Ahora vamos a aumentar un poco más la presión a ese aire. Tenemos nuevamente el mismo tubo con la misma longitud, no le hemos cambiado la longitud y estamos aumentando ahora la presión al aire que se encuentra dentro del mismo. Se genera una configuración muy similar a esta. Ese aire empieza a vibrar, sube y baja, y aquí con línea punteada pues estamos indicando esas subidas y bajadas del aire.
Si observamos siempre en los extremos abiertos se forman vientres y aquí tenemos en total 1, 2, 3, 4 vientres y tenemos 1, 2 y 3 nodos. Entonces 4 vientres y 3 nodos. Vamos a ver a cuánto equivale la longitud del tubo, a cuántas landas. A ver, ¿cuántas landas? Piénsalo. Exacto, entonces la longitud de ese tubo equivale a 3 landas medio. Si despejamos la longitud de onda, entonces nos queda que longitud de onda es igual a 2L sobre 3. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a V sobre lambda. Reemplazamos esta lambda que obtuvimos aquí, 2L sobre 3, la reemplazamos aquí, nos va a quedar en el denominador un fraccionario. Utilizamos productos extremos sobre producto de medios, te lo dejo para que lo compruebes ahí en tu cuaderno, obteniendo al final que la tercera frecuencia es igual a 3V sobre 2L. Y cuando obtenemos esta configuración de 4 vientres, 3 nodos y esta frecuencia, se ha generado lo que se denomina el tercer armónico. Listo, vamos a aumentar ahora la presión al aire, aumentémosla un poco más y al aumentar la presión a ese tubo que también tiene una longitud L, pues se genera esta configuración que tenemos acá. Ese aire sube y baja, está vibrando y aquí con línea punteada estamos mostrando ese tipo de vibración. Aquí se están formando en total ¿cuántos vientres? A ver, 1, 2, sigue contando. ¿Cuántos nodos? Correcto, muy bien. Entonces tenemos 5 vientres y 4 nodos. ¿A cuántas longitudes de onda equivale la longitud de ese tubo? A ver, piénsalo. ¿Listo? Entonces la longitud del tubo L equivale a 2 lambdas. Despejemos lambda. Entonces nos queda que lambda es igual a la longitud del tubo dividido entre 2. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad sobre lambda. Reemplacemos esta lambda que obtuvimos acá, la reemplazamos acá, utilizamos productos extremos sobre productos de medios y al final obtenemos que la cuarta frecuencia es igual a 2B sobre L. Y este tipo de configuraciones corresponde al cuarto armónico. Con un análisis similar, nosotros podemos obtener el quinto, el sexto, el séptimo armónicos. Bueno, eso te lo dejo como práctica para aquellos que les gustan los instrumentos de viento y conozcan cómo es la física del sonido en este tipo de tubos. Vamos a hacer un resumen de todo. Entonces aquí tenemos ya las 4 configuraciones que analizamos hace rato. Tenemos los nodos que se están formando y también pues aparecerían los vientres allí. Para la primer este tubo pues tiene una longitud L, no cambia en ninguna de los casos. Y para el primer figura pues ese corresponde al sonido fundamental o primer armónico y esta fue la frecuencia que se generó. Para el segundo armónico tenemos su frecuencia, tercer armónico y cuarto armónico. El objetivo en este momento es determinar cuál es el enésimo término u obtener una expresión general para los tubos y no tener que aprendernos de memoria todas estas fórmulas. Entonces vamos a hacer el análisis. Si observas, entonces aquí tenemos F sub 1, F sub 2, F sub 3, F sub 4, F sub 5, F sub 6. Esto va aumentando de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, todos los números naturales. Miremos aquí en los fraccionarios. En el primero tenemos 2L, en el otro L. 2L, en el otro L. Entonces vamos a hacer un artificio matemático de tal forma que todo nos quede 2L. Entonces, por ejemplo, la primera expresión, ya aparece el 2L, no nos vamos a meter con él, no hay problema. Y pues aquí el coeficiente de esta V ya sabemos que su coeficiente es 1. No se escribe, pero pongámoslo allí para poderlo visualizar. Vámonos con la frecuencia 2. Entonces vamos a colocar aquí en el denominador 2L, entonces dividimos entre 2. Pero para que la expresión no cambie, también multiplicamos el numerador por 2. Entonces, así, si cancelamos 2 con 2, pues volvemos a la expresión que teníamos hace rato y no ha pasado nada. La frecuencia 3, ya tenemos el 2L. La frecuencia 4, pues dividamos y multipliquemos entre 2. La expresión no cambia en este sentido.
Si observas acá, entonces nos quedaría F sub 1, F sub 2, F sub 3, F sub 4, F sub 5, F sub 6, etc. En los denominadores ya tenemos 2L, 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 2L. En los numeradores tenemos 1V, 2V, 3V y acá 4V. En otras palabras, en los numeradores también tendríamos la sucesión de los números naturales. Entonces, en general sería F sub n es igual a NV sobre, en el denominador siempre aparece 2L, sobre 2L, donde n pertenece a los números naturales. Y esta es la forma general para hallar cualquier frecuencia con los tubos abiertos. No hay necesidad de aprendernos de memoria estas que estamos indicando aquí con el cursor. No, con esta que está en este recuadro es suficiente. La frecuencia en los tubos abiertos está dada por F sub n igual a NV sobre 2L, donde n pertenece a los números naturales y esta V es la velocidad de propagación del sonido acá en el aire, que en nuestro caso va a ser 340 metros por segundo. Si observamos aquí estas frecuencias, pues ellas me indican que en los tubos abiertos siempre se generan todos sus armónicos, el fundamental más el resto de armónicos, los pares y los impares. Vamos a analizar un ejercicio. Entonces aquí tenemos, me están diciendo que al recordar que un uso forma una cresta o media longitud de onda, entonces aquí tenemos una onda, tenemos una cuerda que está vibrando y pues una cresta es media longitud de onda, entonces aquí ya sabemos que esta sería la longitud de onda y si la dividimos en 4 partes iguales, pues parte de ella, aquí 2 de estas fracciones corresponderían a media lambda, pero entonces aquí tendríamos un cuarto, aquí donde estoy indicando con el cursor, aquí tendríamos un cuarto de lambda más otro cuarto de lambda, sería en total lambda medios. ¿Por qué me estoy refiriendo a esto? Porque es que aquí tenemos una cresta y esa es la cresta de la cual me están hablando acá, que corresponde al uso. Entonces eso sería media lambda y esta es la cresta que tenemos aquí en el enunciado del ejercicio. Recordemos que un uso forma una cresta o media longitud de onda. Listo. Una cuerda de guitarra vibra formando un uso. Listo, entonces esa cuerda está vibrando de esta manera. Si vibra de esta manera, pues recordarás un poquito cuando analizamos en el capítulo anterior que esta configuración corresponde al sonido fundamental en una cuerda o el primer armónico. Entonces este es el primer armónico para una cuerda. Listo, sonido fundamental. Y pues continuamos aquí con los datos. Me dicen que la velocidad de propagación de la onda en la cuerda es de 140 metros por segundo. Aquí está, velocidad de la cuerda igual a 140 metros por segundo. Y la cuerda tiene una longitud de 70 centímetros, lo cual equivale a 0,7 metros. Listo, ya tenemos esa parte correspondiente a la cuerda. Seguimos. Un tubo abierto tiene una frecuencia fundamental igual a la frecuencia fundamental de la cuerda. Entonces aquí tenemos el tubo abierto y como me están hablando de la frecuencia fundamental en este tipo de tubos, pues la gráfica corresponde a esta que estamos visualizando. Entonces este enunciado de color rojo me dice que la frecuencia fundamental, la frecuencia sub 1 del tubo abierto es igual a la frecuencia fundamental o el primer armónico de la cuerda. Listo. Me piden hallar la longitud del tubo. Entonces aquí tenemos dos velocidades. La primera, que es la velocidad de propagación de la onda en la cuerda, que equivale a 140 metros por segundo, mientras que aquí en el tubo tenemos es aire y esa velocidad corresponde a 340 metros por segundo. Entonces aquí tenemos la longitud del tubo abierto, a cuánto equivale, que es la incógnita. Nosotros sabemos que la velocidad del sonido es igual a 340 metros por segundo. Y también sabemos que la frecuencia enésima o el término general para las cuerdas se puede calcular así como lo indica este recuadro. F sub n es igual a NV sobre 2L.
Pero esta fórmula también es la misma para los tubos abiertos. Así es como podemos calcular cualquier armónico con los tubos abiertos. Entonces vamos a utilizar esta expresión aquí que tengo con el cursor, que es lo que corresponde a este párrafo de color rojo, y vamos a reemplazar. Entonces me quedaría que la frecuencia 1 de un tubo abierto es igual a NV. N pues es la primera frecuencia, entonces no colocaríamos el 1, a la velocidad del sonido dividido entre 2L, sería 2 por la longitud del tubo abierto. Ahora de igual manera vamos a establecer la fórmula para la frecuencia de la cuerda, la frecuencia fundamental. Entonces aquí tenemos la frecuencia fundamental en una cuerda es igual a NV acá, pero N vale 1, entonces me queda velocidad de la cuerda sobre 2L. Esta L sería la longitud de esa cuerda. Listo. Entonces, como me establece esta hipótesis de que ambas frecuencias fundamentales son iguales, pues igualemos la ecuación 1 y 2, obteniendo esto. Como la idea es obtener la longitud del tubo abierto, pues vamos a despejar esta longitud del tubo abierto. Entonces aquí la tenemos despejada, y si observamos acá tenemos un 2, con este 2 lo podemos fácilmente simplificar obteniendo esta última expresión. Listo, vamos a reemplazar los valores. Aquí tenemos la velocidad del sonido, la longitud de la cuerda y la velocidad de propagación en la cuerda. Entonces reemplazamos valores. Aquí tendríamos metros sobre segundo con metros sobre segundo, se simplifican, se realizan las operaciones matemáticas y me da que la longitud del tubo abierto es igual a 1,7 metros, y eso corresponde a la B. Exacto, muy bien, aplausos. Muy bien, aplausos, exactamente. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo episodio.